Hola y bienvenidos a Contraste. Mi nombre es Luis Alberto Xolo. Yo soy Nayeli Sánchez. Y bien, comenzamos en este caso un nuevo video con la arquitecta Karina Lozano. Karina, bienvenida. Hola, ¿cómo están Luis y Nayeli? Gracias. Muy bien, arquitecta. Estamos muy contentos de que pueda compartir el espacio con nosotros para este programa de Contraste. Entonces, pues nos gustaría saber un poco más de usted, que nos platique cómo se interesó en arquitectura y bueno, un poquito de sus estudios, cómo inicia esta travesía a través de la arquitectura. Claro que sí. Bueno, soy Karina Lozano. Yo trabajo y vivo en Monterrey, Nuevo León. Estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me gradué en 1999 y desde entonces he estado en la práctica, en el estudio, un poquito en la difusión y en la enseñanza de la arquitectura como con un enfoque en las necesidades humanas. Digamos que una vez que se ha comprendido los aspectos técnicos de la arquitectura que se cubren muy bien en la facultad o en la universidad, queda o fue siempre de mucho interés para mí esa otra parte que cubre las necesidades humanas, psicológicas, y a ese lado me fui dedicando mis estudios adicionales y trabajo como arquitecta y consultora. Uso específicamente tres áreas complementarias a la arquitectura, que es el diseño biomagnético o bioenergético. Tiene que ver con el entorno y cómo el lugar en que está insertado el proyecto se comunica de formas mucho más fáciles de entender o tangibles con el entorno. La psicología, que todos más o menos intuimos que es un tema asociado a la arquitectura en la carrera. Sin embargo, por lo menos a mí no tuve una materia como tal que me hablara del impacto psicológico del espacio. Y por último, la neurociencia aplicada a la arquitectura, que es la que viene a dar mucho más certeza y datos concretos a cómo el espacio tiene una influencia en el sistema nervioso, en el comportamiento y en las reacciones que tenemos como resultado de estar en ciertos ambientes. Entonces, estas tres áreas complementan el proyecto arquitectónico y es lo que ha sido mi trabajo en los últimos años. Pero, ¿cómo fue que llegó hasta este punto de comenzar a estudiar? Porque como usted lo menciona, lo enseñan en la carrera. ¿Cómo fue que dijo que me vas a decir? Sí, claro. Bueno, les voy a contar algo más personal. Yo recuerdo que siempre vi con mucha curiosidad el cómo las personas se comportaban diferente. O sea, fui muy observadora de cómo los espacios determinaban un poco lo que sucede. Para dar un ejemplo concreto, yo me acuerdo mucho cuando desde que era niña viajaba constantemente a Veracruz, siendo mi papá de allá y yo vivía en Monterrey, y yo observaba con mucha atención que el ambiente o el ambiente de Veracruz siempre me pareció mucho más festivo, mucho más relajado que Monterrey. Siempre me pareció que en algo impactaba el hecho de que había playa, el hecho de que el clima era diferente, y aunado a eso, siempre tuve un interés muy marcado en cómo la ambientación del lugar no es nada más el interior. Ahora sí que esto es una idea completamente, yo sé que se entiende más ahora, pero siempre fue de mi interés entender por qué había lugares que eran hermosos y muy bonitos y muy bien hechos y que sin embargo no cumplían el objetivo para el que fueron diseñados. O sea, me acuerdo que veía con mucho interés una empresa que estuviera muy bien y que no tenía clientes, o un restaurante muy bello, muy agradable. Sin embargo, no, sé que son muchos factores, pero para mí el componente arquitectónico del ambiente siempre fue más allá de lo que especificas en el plano. Como que a mí me interesó mucho siempre entender qué más hay en cómo el espacio puede contribuir a la experiencia o a la sensación que tienen las personas de un lugar. Entonces, lo primero que hice fue, cuando me gradué,
el tema que había, que más o menos iba por esa línea, era el Feng Shui. Lo primero que hice fue que estudié en Malasia. Estuve allá bueno, desde el 99, 2001, como 2001 hasta el 2005, estuve haciendo estudios de lo que en ese tiempo me pareció lo más parecido a lo que yo estaba buscando, que era el medio ambiente o el estudio del entorno en relación al edificio. O sea, cómo el entorno, el clima, el paisaje, la geometría, el color, el confort, es un componente individual de cada espacio. Entonces, lo primero que hice fue eso en Nayeli. Empecé estudiando Feng Shui en Malasia. A lo largo del tiempo fui a Malasia. Primero eran clases a distancia y ahí empezó mi comprensión. Digamos que ese fue el primer clic grande para mí que me dijo, cada espacio es diferente. Así como el contexto, en la carrera vemos la importancia del contexto. Sin embargo, se abrió para mí otra nueva serie de factores a considerar y a entender. Cuando regresé de Malasia, lo primero que hice fue empezar a analizar lo que ya conocía. Mi casa, la casa de familiares o amigos, y a empezar a documentar. Y es algo que he seguido hasta la fecha. La razón de que continúo en el tema dándole este enfoque es que he ido desarrollando lo que ahora es como un método propio, en que analizo el espacio o el proyecto a partir del contexto, conociendo el propósito que quiere tener el edificio y los usuarios. Entonces, esos son a grandes rasgos cómo empecé específicamente, ¿no? Después de eso ya entendí a través de lecturas y de conocer personas relacionadas y maestros que también existía el estudio de la psicología como tal. Fíjate, es una rama de la psicología que se llama psicología ambiental. Empezó esto como una carrera profesional en los años 70 en Inglaterra, al punto que es una carrera hoy día. La psicología ambiental te ayuda a entender cómo se comportan las personas en relación al espacio en que están. Es una rama de la psicología. Nos comportamos diferente según las pautas que nos da el espacio y nos comportamos diferente si estamos solos o estamos en grupo. Es una rama de estudio que a los psicólogos les interesa mucho y que está directamente relacionada a los ambientes construidos o los ambientes naturales. Entonces, la conexión con la arquitectura se me hizo necesaria y fue la segunda idea que estuve en Inglaterra también hablando con profesores de esa universidad en Surrey, Inglaterra, y recientemente, yo creo que dado ya los avances científicos que nos permiten por fin, y lo digo con mucha optimismo, el estudio de la neurociencia ahora aplicada al diseño empieza a dar pautas mucho más claras de cómo esto se puede medir, que es lo que finalmente queremos, ¿no? Dar certeza de lo que estamos haciendo, estar mejor informados en cada decisión del proyecto y enriquecerlo con lo que podamos agregar a las decisiones del diseño. Carolina, hablando de las nuevas actualizaciones sobre datos, cómo obtener datos de nuestros usuarios y todo eso, ¿podría mencionarnos algunos objetos de medición? Y la siguiente pregunta sería, la diferencia entre la psicología cognitiva y la neuroarquitectura, ¿qué tanta diferencia hay y qué tanta similitud? Porque hasta cierto punto podríamos confundirnos con cierta similitud, pero tienen algo que las diferencia, claro. Yo creo, bueno, las dos son ramas de estudio relacionadas al ser humano. La neuroarquitectura como tal es el estudio de neurociencia aplicada a la arquitectura. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso del ser humano influye en el comportamiento y en las percepciones del lugar. Entonces, la neurociencia es eso, el estudio de cómo el sistema nervioso es influenciado o modificado o recibe pautas del espacio, del ambiente,
para ciertas reacciones. O sea, ya podemos decir que el medio ambiente influye el sistema nervioso y entonces te pone en un estado particular según lo que el ambiente te está dictando, y eso puede favorecer al objetivo que tiene el proyecto, o eso puede obstaculizar el objetivo que tiene el proyecto. Si las pautas que te da el entorno o el proyecto van en contra de lo que deseas propiciar, tiene un efecto adverso en el sistema nervioso, el resultado de la experiencia del usuario no va a ser tal. Esto es mucho más simple de lo que parece. Yo lo veo como una serie de puntos a considerar que enriquecen el proyecto. Y la psicología cognitiva es más parte de la psicología ambiental. En la psicología cognitiva o incluso la neurociencia también estudia cómo el entorno o estas influencias del sistema nervioso influyen también cómo procesas la información, cómo tomas decisiones. Eso es lo cognitivo. Cómo tomas decisiones rápidamente de acuerdo a ciertos estímulos es la psicología cognitiva. Entonces, son diferentes. Están asociadas, pero son diferentes. La psicología habla más de lo que tiene que ver con percepciones y acciones y cómo procesas información, eso es lo cognitivo, y la neurociencia de los estímulos al sistema nervioso. A ver si logramos hacer la diferencia. Creo que los dos tienen que ver con el ser humano, es el lado psicológico y la neurociencia también tiene que ver pues con cuestiones químicas del cerebro, con la estructura cerebral propiamente, y ahí es donde entramos a lo que me preguntas también, ¿cómo medimos eso? ¿Cómo llega a ser un indicador confiable? Que es lo que en el proceso que se encuentra este tema ahora. Podemos decir que la neuroarquitectura es relativamente joven. Yo creo que tiene unos 20 años, 15, en que estos avances de la neurociencia se han ido aplicando en diferentes áreas de estudio. Vemos que se usan en temas de liderazgo, de mercadotecnia, de cómo favorecer a las relaciones humanas. Entonces, era cuestión de tiempo que la neurociencia también llegara a tocar otras áreas de estudio, pero es relativamente nueva. Y esto es muy bueno y es también de mucha precaución, porque lo que más nos interesa es abordarlo con paciencia, con mucha cautela, con argumentos establecidos y sólidos que no vayan a convertirla en una tendencia que no llegue a fructificar, ¿no? Cuando aparece algo nuevo, a veces es una tendencia novedosa que empieza a difundirse, a veces empieza a resumir de formas muy ligeras. Entonces, podríamos decir que la neurociencia aplicada al diseño tiene bases sólidas y que se siguen desarrollando. La manera de analizar esto es por medio de analizar o de hacer estudios en laboratorio que implican mediciones de ondas cerebrales o medir hay ciertos indicadores en el cuerpo que te dicen las reacciones que está teniendo la persona según los estímulos del espacio. Por ejemplo, hay aparatos que miden ¿cómo se dice? La conductividad, sería en español, de electricidad en el cuerpo, la temperatura, pueden medir el ritmo cardíaco, que ciertos ambientes generan un cambio en el ritmo cardíaco, y así son los indicadores, pues son biosensores, se puede decir, porque miden señales del cuerpo y documentan. Entonces, a partir de eso puede llegar a concluirse. Pero está en desarrollo y en México y en español un poco aún. ¿Y qué nos podría comentar sobre el magnetismo? Oh, lo siento, te interrumpí. No te preocupes. Adelante. El magnetismo es la otra gran área que siempre me ha apasionado. Sí me voy a atrever a decir que me apasiona. Porque cuando estuve en Asia, alcancé, digamos que llegué a una comprensión diferente de lo que hasta ese tiempo entendía yo como arquitectura. O sea, entendí que
los seres vivos estamos en constante interacción entre nosotros y con el entorno, y que eso tenía una forma más concreta de entenderse. Estamos bordeando lo físico y lo metafísico, pero el magnetismo aplicado a la arquitectura, vamos a ponerlo en términos muy concretos, tiene que ver con la orientación del edificio, tiene que ver con el eje en que se desplanta el terreno y luego la construcción y luego los muros. Ese magnetismo implica entonces cuestiones de confort en el edificio, porque está directamente relacionado al clima. Entonces, ese es el inicio de la explicación que podría dar en el corto tiempo que tenemos. El magnetismo está directamente relacionado a un edificio por el confort que va a generar y por las condiciones aptas para el desarrollo de la persona. Ojalá el edificio pudiera mantener los vínculos del entorno que está vivo con la persona que está viva. Este es completamente oriental. Entender el ser humano como algo vivo y el entorno como algo vivo es una idea oriental, y el edificio es donde se reúnen. El edificio es donde el ser humano se está o no conectado con su entorno, más ahora que pasamos tanto tiempo en interiores. Pero el magnetismo es esa comprensión del medio ambiente y el ser humano como algo vivo. En la arquitectura tiene que ver, repito, con el eje en que se desplanta el terreno y el eje en que se desplanta la construcción. Hay cierta evidencia de que los campos magnéticos de la Tierra pueden influir en la habitabilidad de un lugar, y ese es un estudio que yo hago al inicio, al tener el terreno. Desde que se tiene el terreno se puede medir. Si hay corrientes de agua en el subsuelo, eso es muy común en Monterrey, porque tenemos montañas por todas partes. Entonces, si hay agua en el subsuelo o hay líneas magnéticas naturales o artificiales, que algunas son de las mismas redes de la ciudad y otras son naturales de la Tierra, hay que tomarlas en cuenta en el proyecto y diseñar acorde a ello. Y disculpa, ¿hay algún estudio que se tiene que hacer para conocer esto? ¿O lo haces por conocimiento, no sé, de las calles o así? ¿Puede ser más como empírico o si tiene que hacerse un estudio? Eso sí sería como lo que Claro. me causa duda. Sí, bueno, la primera cosa que quiero decir es que llegué ahí por experiencia. Al principio no hacía ese estudio. A lo largo de hacer proyectos y dar el seguimiento y platicar con los clientes, y muchos que son casas, fui llegando a ese dato para investigar. Porque a lo largo del tiempo me fui dando cuenta que había proyectos o había zonas del espacio en que las personas no lograban descansar muy bien. O si era una oficina, en cierto espacio no había condiciones para que las personas trabajaran bien. Por alguna razón había mucha rotación, constantemente cambiaban de personal, o no estaba ocupado un sitio, parece que a las personas no les gustaba. Entonces eso, o me decían en una casa, es que en esta habitación no podemos descansar. Entonces cuando yo dije, tiene que ver con algo del entorno, déjame entender exactamente qué. Entonces así fue como llegué. El tema como tal se llama geobiología, es el estudio de la vida en la Tierra, y es un análisis que se hace existen aparatos, fíjate, en México existen aparatos, y esto está muy, muy desarrollado en España. En España incluso, por medio del ayuntamiento o del gobierno, incluso existen apoyos para que las personas revisen el terreno antes de edificar. O si el terreno por alguna cuestión estaba con cierta contaminación electromagnética, te dan un apoyo para que puedas hacer la obra adecuadamente a ese terreno. O sea, que me da mucho gusto porque empieza a hacerse tangible.
Ya no es una cosa que decimos algunas personas, que por eso hay más tendencia a enfermar aquí. No, es algo que se puede medir. Hay gases en el subsuelo, hay electromagnetismo, hay agua y el ser humano pues reacciona. Entonces, es un estudio que ahora lo hago en cada proyecto y también cuando es una remodelación o alguien apenas va a, tal vez si es nuevo o si es remodelación, hago siempre ese estudio del terreno. Ese estudio resulta muy sencillito, ¿eh? Resulta en el plano del terreno indicando si hay agua en el subsuelo, puede indicarse cómo van las líneas de agua y ese estudio indica también si existe cierto magnetismo en el subsuelo. Ahí es un tema muy extenso y sé que el tiempo es corto ahora, pero existe como una cuadrícula en el globo terrestre que por cuestiones naturales está magnetizada. Entonces se toma en cuenta en el proyecto y entonces me aseguro de que cuando hago algo, la cama no esté sobre esa línea magnética o el escritorio no esté sobre esa línea magnética o la recámara del bebé o de cualquier persona que sea ligeramente más vulnerable no esté sobre una línea de agua del subsuelo. Entonces, ese es el estudio del biomagnetismo o el diseño bioenergético del terreno. De ahí se proyecta. O es una capa todavía intangible, ¿eh? Van a ver si no me van a decir ustedes que hemos hablado todo este rato de algo intangible, sin embargo, comprensible y cada vez más comprensible. Creo que la edificación, todo lo que vemos es importante y esta es una capa que tal vez no es tan obvia, no es como decir la resistencia del terreno o no es como decir si está poroso o no, pero son condiciones de la tierra también, en otro ámbito, pero son condiciones del terreno que determinan el arranque del proyecto. Es bueno tomarlo en cuenta y de ahí edificar acorde. Y respecto a esto, a la experiencia laboral, ¿tiene alguna casa, alguna, no sé, algo que ya restauró de que usted dijera esto me quedó divino? ¿O Bueno, algo que le haya gustado mucho? Claro, bueno, he trabajado a lo largo del tiempo con varios clientes de, de vivienda, de oficina, de negocios. Actualmente estoy trabajando en una casa aquí en Monterrey que se hizo todo este proceso, desde el estudio de geobiología, después las necesidades del cliente, lo que yo agregaría a lo que usualmente hacemos los arquitectos, porque sabes que siempre hacemos el estudio del terreno, revisamos la reglamentación, pues el listado de necesidades y luego el proyecto ejecutivo como tal y el desarrollo. Lo que yo agregaría a eso, de acuerdo a mi experiencia, es el estudio de geobiología del terreno, que se hace como una capa sobre el plano de curvas de nivel, se agrega ese estudio, lo ves al mismo tiempo en el plano. Después agregaría el estudio del entorno, que es lo que yo hablaba, eso es lo que aprendí en Asia. Yo creo que ocupamos otra reunión para hablar específicamente de eso porque son muchos temas, pero el estudio del entorno yo observo el de la dirección de las calles, las estructuras vecinas, ese entorno respecto al terreno puede favorecer al desarrollo del proyecto porque la vida del entorno está reflejada ahí. Y yo quiero que el proyecto lo capte. Te voy a decir un ejemplo, trataré de hacerlo comprensible. Pero, por ejemplo, si hay una calle en un sentido, está la dirección en un sentido, y yo ubico mi puerta de una forma que está en choque con ese sentido, pues va a ser una constante molestia a los residentes. Esto parece muy lógico, pero sin embargo veo muchos errores. Veo muchos errores en proyectos que parece que los han diseñado desligados del específico que es el terreno. Entonces, el proyecto o la distribución arquitectónica puede captar lo mejor del entorno a través de cómo posicionas las aberturas, las ventanas, cómo conduces la distribución, la ubicación de puertas. Eso tiene que ver con el análisis del entorno. Y eso es algo que es parte del Feng Shui, es lo que aprendí en Asia. Entonces, lo explico a grandes rasgos, pero tiene una serie de pautas de diseño que miden las montañas, que miden las calles, que miden las estructuras, y en base a eso puedes procurar que el espacio que vas a crear se comunique de mejor forma con el entorno y que no rompa ese vínculo vital. Yo así lo describo.
O sea, el edificio tiene que extender la comunicación entre el entorno y la persona. No debe cortar la comunicación entre el entorno y la persona. Sin embargo, hay edificios que cortan la comunicación entre el entorno y la persona, que lo aíslan, que oscurecen el espacio, que si cierran las ventanas hacia lo más bonito que hay del exterior. Y eso a la larga tiene un efecto adverso en los residentes. Como último punto, decíamos que yo agregaba ese estudio, el de la biología, el del entorno y ahora los conceptos de neurociencia. La neurociencia ha ido resultando en varios hallazgos que siguen en proceso, que empiezan a determinar muy claramente cómo influye la geometría, los colores, las dimensiones del espacio, de acuerdo a estas reacciones que van generando en las personas y que les digo que se miden si el ritmo cardíaco, si la sudoración, si la temperatura, miden el cuerpo humano en relación a ciertos escenarios de ambiente. Esos son los estudios de neurociencia. Se crea un ambiente real a escala 1:1 o virtual y se presenta a la persona ese ambiente y se miden sus reacciones. Esa es una forma de obtener, de hacer experimentos o de hacer investigación de neurociencia aplicada a la arquitectura. Entonces, hay proyectos en que sí he podido aplicar esto que mencionamos. Han ido haciéndose más, digamos que el método se ha ido enriqueciendo en el camino. He ido agregando ciertas pautas cuando hay un nuevo concepto que para mí demuestra ser consistentemente útil, lo agrego al método de diseño. No es mucho más complicado que la forma común de trabajar el proyecto, pero es un poco más personalizado, porque hablo mucho con los clientes. Ahora que ya tengo muchos años trabajando en esto, pues llegan conmigo porque alguien los ha recomendado. Pero al principio era una difusión constante de mi parte, ¿no? Era ir a tele, era ir al radio, era dar pláticas, era escribir en el periódico y empezar a conectar con estas personas a las que quiero explicarles que hay una forma mejor, a las que quiero decirles, oye, si has ido a un lugar y no te agrada, hay una razón. Si has ido si tienes tu empresa o tu negocio y por alguna razón no logras ser confortable a los usuarios, hay ciertas herramientas de diseño que te pueden ayudar y no es tan complejo, simplemente hay que ver el caso particular. Entonces, así empezó de mi parte la difusión. Ahora es más fácil, creo que los temas se han ido abriendo con argumentos más sólidos, tal vez les digo la verdad, yo sigo moviéndome en la línea, entre la línea de lo que es tangible y lo que no. Y me encanta, y estoy segura que cada vez se va a entender mejor, porque estamos explicando lo mismo desde dos diferentes arenas. Puedo explicarlo con neurociencia y puedo explicarlo con magnetismo. Las dos es como hablar dos idiomas de lo mismo. Creo que hacia allá va mucho de la comprensión que necesitamos tener y defiendo la flexibilidad y el tener la mente abierta y defiendo también el ser selectivo. Defiendo muy bien también el revisar muy bien las fuentes de lo que estás leyendo. Defiendo el que tú experimentes primero y que entonces empieces a desarrollar algo que has tú mismo entendido. Es muy interesante y muy útil experimentarlo uno mismo. Así que puedo platicar también de eso, todo lo que he hecho yo misma en mi casa, con mis personas cercanas y luego con los clientes, a manera de tomar cada vez mayor experiencia en lo que se está haciendo. Que no sea nomás hablarlo, o sea, que sea caminarlo, que pueda decir ahora, de verdad puedo ayudarte a que tu proyecto quede fortalecido con herramientas que te van a ayudar. O sea, cuando un cliente es un proyecto es a veces una vez en la vida. No sé cuántas casas llega a ser uno en su vida, 2, 3, si te mueves mucho de ciudad, pero son decisiones que se toman a veces una vez
Yo ayudo a mis clientes desde que eligen el terreno. Si están en esa etapa, les ayudo desde elegir el terreno, luego hacer el proyecto ejecutivo, el concepto, todo. Y son decisiones que se toman una vez y que si tomas en cuenta todos estos factores, resultan en un espacio apropiado, un espacio apto para el descanso, para el desarrollo o para el propósito que sea que tú le quieres dar a esa nueva edificación. Bien, y con toda esta experiencia, arquitecta, la verdad es increíble, ¿no? Cómo al pasar de los años va tomando tanto experiencia, sabiduría y conocimiento, mismo conocimiento que obviamente que con el pasar de los años va evolucionando y pues se va perfeccionando. Y así como nos está hablando un poco de todo esto, también sabemos que aparte de que tiene su estudio de arquitectura, su trabajo también se dedica a la difusión de información, como en el Sí, primer Congreso de Neuroarquitectura y también en Conscious City. ¿Qué como nos no. puede platicar de ella? Y pues que nos invite también como a conocer un poquito más a los alumnos, a que nos podamos acercar a este tipo de Claro. conocimientos también. Bienvenidos todos. Bueno, la especialización que hice en neurociencia aplicada a la arquitectura fue en Estados Unidos. Existe la Academia de Neurociencia para Arquitectura, se ubica en San Diego y cuando hice estos estudios, digamos que se dio la oportunidad de seguir en contacto con los profesores y se ideó, ya que la información de neurociencia aplicada a la arquitectura está principalmente en inglés. Pues bueno, basta googlearlo para ver que hay poca información, incluso libros también son muy pocos y son en inglés. Entonces, junto con dos compañeros, que son Pablo Redondo de Chile y Luis Villegas de Guadalajara, fuimos en coordinación con la Academia de Neurociencia para Arquitectura, logramos conjuntar a varios colaboradores, invitados de primera línea, profesores de la ANFA, de esta academia, y con ellos hicimos el primer congreso de neurociencia aplicada a la arquitectura. Fue el primero que se hace en español, fue de acceso gratuito, se llevó a cabo el pasado mes de noviembre. Esa información de todo ese congreso ya se puede ver en YouTube, está en la página de nad.cl y en las redes sociales de nosotros, a ver si ratito se las paso. También ese congreso fue extenso, o sea, fue una semana completa con charlas en la mañana y en la tarde y conversatorios. Tuvimos invitados que hablaron desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista de la neurociencia, de la psicología, y fue completamente en español. Pues, colaboradores, se puede decir, o representantes de la ANFA en habla hispana, tuvimos todo su apoyo y tuvimos grandes profesores como Alberto Pérez Gómez, Eduardo Macaño, Tatiana Berger, todos ellos que favorecieron a que esto fuera posible. Muy contentos ellos también de ayudar a la difusión en español. Y sabes qué, Luis Alberto y Nayeli, es que Sí. les digo que estamos en el punto en que hay que informar bien. Yo creo que las personas que fueron al Congreso y quienes vean esos videos ya están más informados que la gran mayoría. Ya están más informados que la gran mayoría y a ustedes que lo vieron les toca hablar del tema con la importancia que merece, con Exacto. la, con la buena fe de que se está desarrollando y de que es un tema basado en estudios y en evidencia y que podamos, en aras de difundirlo, no caer en la tentación de resumirlo inadecuadamente. No debemos resumirlo inadecuadamente. Entonces, eso por un lado de la neurociencia aplicada a la arquitectura se llevó a cabo en noviembre y en octubre, noviembre, y el mismo mes, que fue un mes bien ocupado para mí, también se llevó a cabo el Festival Ciudades Conscientes. Este es otro tema. Les voy a decir, como mi práctica de arquitectura siempre me gusta mucho difundir el tema hacia un público en general. A mí me veo la necesidad de comunicarlo en términos muy sencillos a los usuarios finales. O sea, lo necesita conocer el cliente final.
No solamente los arquitectos y los diseñadores, también es muy importante, pero para informarlos a ellos creo que hay muchos canales. Y para informar al auditorio en general, no veo tantos canales que bajen esa información de una forma accesible y que empiecen a decir, bueno, hay que observar esto en el terreno, hay que observar esto en el proyecto. Entonces, mi otro esfuerzo de difusión a escala urbana de cómo el diseño impacta a los usuarios a escala urbana se llama Conscious Monterrey, Monterrey Consciente, que soy la titular del capítulo Monterrey de una organización internacional, que somos 36 ciudades en todo el mundo. Hay ciudades en todos los continentes, cada uno con un representante y cada uno desde su ciudad está trabajando en la difusión de cómo el diseño basado en investigación impacta al bienestar de las personas a escala urbana. En el Festival Conscious Monterrey tuvimos la presencia de un neurocientífico, Juan Luis Higuera, de una investigadora y psicóloga, la doctora Leila McKay, y de un urbanista y arquitecto, Eduardo Aguilar. Ellos tres presentaron casos de estudios específicos de cómo el diseño basado en evidencia, la investigación, la neurociencia se aplica también al diseño urbano, al diseño de ciudades, y cómo este diseño bien aplicado restaura incluso la salud, favorece el desarrollo de la ciudad, incluso con indicadores económicos, que es a donde queremos llegar. Entonces, en aras de hacerlo más comprensible y más aplicable, sí, queremos llegar a los tomadores de decisiones, a las autoridades gubernamentales, a los funcionarios y a las auditorio en general, los ciudadanos. Entonces, son esos dos esfuerzos, ¿no? Por un lado, la neurociencia aplicada a la arquitectura, que fue el evento del año pasado, y el Festival Ciudades Conscientes, capítulo Monterrey, que están todos en YouTube, en la página así se llama tal cual, Conscious Monterrey, o en mis redes sociales, que aprovecho para decir, es @ARQ, Karina Lozano, así se llama en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí pueden encontrar toda esta información, o si en algo más puedo ayudarles, si quieren que les dé una guía, algo más que no haya podido decir y que pueda ser útil, con mucho gusto escríbanme ahí y lo vemos. Ok. Muchas gracias, Karina. Bien, entonces pues ya estamos un poco más informados acerca de estos temas y más que nada este tipo de temas que no son tan comunes, pero que queremos irlos adoptando, ¿no? Que pueden ser de beneficio para la sociedad y obviamente se ha visto, ¿no? Que conforme pasamos el tiempo en nuestras casas por el problema de pandemia y todo eso, nos vamos dando cuenta de esos puntos que realmente nos afectan. Entonces, pues creo que la plática ha sido muy importante y la verdad sus aportes, estamos muy orgullosos y bueno, agradecidos de que haya tomado nuestra invitación. Entonces, pues le damos las gracias. A ustedes, muchas gracias, Luis y Nayeli. Estos temas deben de tocar ya a la academia en una forma más concreta. Creo que la ANFA o la Academia de Neurociencia para Arquitectura ya cuenta con varios profesores y sin embargo en español todavía está en desarrollo. Estoy a sus órdenes si en algo puedo ayudar. Incluso el Congreso es un buen arranque para entenderlo, pero sí la idea es que llegue a las aulas. Si logramos que llegue a los usuarios con mayor comprensión del tema, de una forma que no genere confusión, de una forma muy clara, como quiso hacer este Congreso, y si además educamos a los futuros arquitectos y los que son ya arquitectos, creo que más pronto llegamos al objetivo. Son esos dos esfuerzos de la escala urbana y del diseño de espacios con neurociencia aplicada en los que nos ponemos a sus órdenes y que ya están como recursos para arrancar. Muchas gracias por brindarnos este conocimiento que usted tiene, que ha ido investigando, que nos quiera compartir en general. Y pues estamos muy felices de tenerla aquí. Encantada, un gusto para mí. Gracias a ustedes, a la BUAP, a la Benemérita. Muchísimas gracias, Karina. Entonces, pues, fue la parte final de nuestro episodio con la arquitecta Karina Lozano. Vayan y síganla en sus redes sociales. Así que les agradecemos mucho y hasta aquí llegó el primer episodio. Gracias a todos. Si te ha gustado este video, recuerda dejar tu like y suscribirte. Síguenos en nuestras
nuestras redes sociales como @contraste2019 y Facebook como Contraste 2019. Hasta la próxima.